familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a los que están enfrentados. El ritmo de vida, el estrés. A veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. La iglesia tiene que animar y estar al lado de la familia, ayudándolas a descubrir caminos que le permitan superar todas las dificultades. Recemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo, y de modo especial sean protegidas por los estados. Estas son las noticias de hoy, viernes. La agencia de Euronews reporta que los médicos en Nicaragua han vuelto a levantar la voz contra el gobierno de Daniel Ortega para exigir que ponga fin al secretismo y actúe frente a la pandemia del COVID-19. Esta semana Costa Rica anunció que había alcanzado con Panamá y Nicaragua un acuerdo para permitir el paso de los nicaragüenses en aras de mantener el flujo migratorio ordenado y coordinado entre los países que mantienen cerradas sus fronteras por la pandemia. El reporte completo apareció en el periódico La Estrella de Panamá. Muchos de los hogares nicaragüenses y en América Latina dependen de ingresos diarios y si no trabajan, no comen. Las cifras del trabajo informal en Nicaragua y en Latinoamérica son extremadamente preocupantes. Las medidas de prevención y confinamiento con esta realidad latente es imposible. Esto ha hecho que los contagios y muertes por el coronavirus aumenten exponencialmente. Los gastos diarios de sus hogares hacen que algunas de estas personas se reinventen y se hagan emprendedores. Venden mascarillas, guantes, caretas, etc. Los venden a domicilio o en las calles. Los gobiernos en América Latina se enfrentarán en los próximos meses o años a un desafío que no estaba previsto y deberán levantar de nuevo su economía y su tejido social. Mario Janón, nuevo candidato para ocupar la presidencia del COSEP y actual presidente de la Cámara llamada ANIFODA, expresa que competir no es causar división. Datos actualizados del coronavirus en Centroamérica. El número de contagios en el mundo a la fecha es de 10.902.347 y los fallecidos ascienden a 522.065. El pueblo nicaragüense antisandinista y demócrata está en desacuerdo con el actual gobierno del FSLN. Si bien es cierto, hay un rechazo al gobierno, en temas electorales la oposición está desorganizada, desarticulada, empobrecida y sin recursos económicos. El gobierno actual tiene su estructura política partidista y un 20% del voto asegurado. Hay una confusión en la oposición, eso es lo que han dejado entrever, lejos de lo que pretenden hacer creer al pueblo a la fuerza. En medio del río revuelto, surgen voces de los partidos llamados colaboracionistas con el FSLN o zancudos que solo cuentan con el 6% de los votos, demandando una unidad limpia. Otras de reconocidos sandinistas pidiendo a estos partidos que se les unan. Que Nicaragua sea expulsado de la OEA mediante la Carta Democrática no nos conviene, opinan algunos distinguidos ciudadanos, porque se perdería un foro importantísimo
y no estamos preparados con una oposición organizada para ofrecer una alternativa que nos represente en la silla de Nicaragua, como hizo Venezuela. Es obvio que no existe. La inexperiencia y debilidad de la autonombrada oposición se están viendo reflejados en la falta de resultados positivos en los dos diálogos. No pudieron imponerse al gobierno y no promovieron en el pueblo el entusiasmo necesario para demandar con contundencia nacional e internacional las elecciones adelantadas. Ese capítulo está cerrado y olvidado, reabriéndose el de la desesperanza instalada del diario vivir en nuestro país. Algunos grupos y movimientos demandan primero la liberación de presos políticos y después todo lo demás, lo cual es razonable. Otros no. El pueblo ve con asombro cómo los ahora llamados sandinistas opositores dominan a los que pretendieron arrogarse mediante el autonombramiento la representación de un pueblo, hasta querer decidir quiénes son opositores y quiénes no. Estos sandinistas opositores seguirán siendo responsables de los crímenes, robos, confiscaciones y violaciones en la supuesta democracia de los 80. Han querido involucrarse en la oposición y pretender hacer aparecer como buenos, limpios y sin responsabilidades a partidos de los pactos del 2000, PLC de Alemán y 2006, C por L y PLI de Montealegre, que llevaron a la presidencia al gobernante actual, cuando todo el pueblo y la comunidad internacional los conoce y condena. Surgen nuevos candidatos para reemplazar a la cúpula desprestigiada del sector privado después de 13 años de cogobernar a base de exoneraciones vulgares y deficiencias democráticas ocasionadas. Hablan de cohesión empresarial y demandan cambios de liderazgos. Asusta a todos las encuestas que revelan que más del 56% de los entrevistados no votarán. Aún después de conocer esa realidad, los grupos llamados opositores no han demostrado un ápice positivo de actuar político y ciudadano en beneficio de la población, y en lugar de comunicados y más comunicados, asistan con todo lo necesario para prevenir la propagación de la pandemia. El pueblo necesita mascarillas, jabón líquido, alcohol gel, alimentos, medicinas para curarse y respaldo económico en lo posible para subsistir en lo básico durante la pandemia, cuyo pico se nos avecina. ¡Qué confusión! Pero afortunadamente hay una solución. Se puede enunciar en forma lacónica, porque es simple. Hay que asistir a la población en sus necesidades ante la pandemia. La solución política es crear y formar partidos nuevos de oposición, unirlos 6 meses antes de las elecciones, porque hasta entonces podrán demostrar con qué respaldo ciudadano contarán para contribuir con el cambio democrático. Hoy, ningún grupo opositor tiene respaldo ciudadano, y ese es el problema de tanta confusión. A las elecciones se van con partidos políticos o con alianzas electorales de partidos, y si las reformas electorales suceden, se podría reformar el artículo de la ley electoral para que en las alianzas electorales puedan participar organizaciones políticas en formación. La Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer que es importante el uso de mascarilla. Si necesita llevar una mascarilla, aprenda a usarla y eliminarla correctamente. Antes de ponérsela, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evite tocar la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice la mascarilla de un solo uso. Para quitarse la mascarilla, quítesela por detrás, no toque la parte delantera de la mascarilla, deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Propuesta de reformas electorales de Provoto. 1. Un nuevo Consejo Supremo Electoral. 2. Eliminación del bipartidismo nocivo mediante el cual el partido ganador de la anterior elección
y el que quedó en segundo lugar nombran las autoridades de dirección de las juntas receptoras de votos y consejos electorales de la siguiente elección. 3. Derecho al voto y la cedulación para todos los nicaragüenses en el exterior y en el país. Elegir y ser electo. Depuración del padrón electoral. 4. Agilizar procesos y normas electorales para la formación de partidos políticos. 5. Ampliación de las disposiciones relacionadas a la formación de alianzas electorales de partidos para incluir en alianzas organizaciones políticas en formación. Provoto Nicaragua, junio 2020. Un comunicado en conjunto entre Venezuela y la Unión Europea fue anunciado hoy en Bruselas y contiene la comunicación entre el alto mando representante de la Unión Europea, Josep Borrell, y el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Establece una vía diplomática para un diálogo entre ambos. Con esto, Venezuela dejó sin efecto la declaración de no grata de la embajadora de la Unión Europea en Caracas del pasado 29 de junio, y ambos se comprometen a buscar contactos diplomáticos entre ellos dentro del marco de la cooperación y respeto del derecho internacional. El gobierno de Donald Trump anunció este jueves la adopción de un sistema de inteligencia artificial para custodiar tramos despoblados de la frontera con México. El sistema consiste de 2 torres equipadas con radar para detectar movimiento y cámaras para enfocar esos lugares donde se ha registrado tráfico de personas. La directora del Observatorio COVID-19 de la Universidad de Miami, la doctora Felicia Marie Naul, considera que el uso de mascarilla debe ser obligatorio en los países que relajan las restricciones en medio de la pandemia. América Latina y el Caribe, regiones donde la epidemia del coronavirus está más activa estas últimas semanas, pasa a ser la segunda zona del mundo con más casos detectados de COVID-19. El vandalismo a monumentos se sigue dando. Esta vez fue en Dinamarca, Copenhague. Descubrieron que en la piedra que sirve de pedestal para el famoso monumento a la Sirenita, situado en el puerto de la ciudad, alguien escribió con pintura negra la frase en inglés "Racist fish", pez racista. Increíble, ¿hasta dónde llegaremos? La misión de Provoto como organización es la obtención de cedulación y voto para todos los nicaragüenses que residen en el exterior y en el país. Elegir y ser electo. Tan nicaragüense es uno que reside en New York, New Orleans, San José, Panamá o España, como otro que vive en León, Managua, Chinandega o Bluefields. Provoto comunica a todas las personas que necesiten botellas de jabón líquido, ya sea trabajadores de la salud, maestros, vendedores ambulantes, taxistas y personas de la tercera edad. Puede llamar a nuestros números telefónicos 2299-9408 o a nuestra línea de WhatsApp 8575-2479. Para solicitar sus botellas de jabón líquido 12 onzas que Provoto está distribuyendo totalmente gratis. Para estar informado de lo que sucede en Nicaragua y el mundo, sintoniza desde Provoto en su transmisión en vivo 4 de la tarde o visita nuestras redes sociales en Facebook como Provoto Nicaragua, YouTube como Provoto Nicaragua, Twitter como Provoto Ni y en la web www.pro-voto.com.